Dentro de la neonatología vamos a hablar de los siguientes temas. En primer lugar, comentaremos la exploración física del recién nacido, después pasaremos a hablar de la patología más importante dentro de la neonatología, en concreto enfermedades del aparato respiratorio neonatal, enfermedades del aparato digestivo neonatal, sepsis neonatal, ictericia neonatal. Comenzaremos en primera instancia por la exploración física del recién nacido. La exploración física del recién nacido comienza evaluando en primera instancia la piel. Dentro de la piel habría que hablar en primera instancia de aspectos generales sobre la piel y después comentaremos algún aspecto sobre aspectos particulares sobre la piel. Aspectos generales sobre la piel. Tengan en cuenta que en función de la edad gestacional así va a ser cualitativamente hablando la piel de un recién nacido. Así, la piel de los recién nacidos pretérmino es una piel fina, frágil, quebradiza, que hace con facilidad equimosis cuando se la toca y que tiene como característica fundamental la presencia de lanugo. Por contraposición, la piel del recién nacido a término es una piel gruesa, sonrosada, agradable al tacto y que tiene como característica fundamental que está cubierta por un unto sebáceo llamado vernix caseoso. Por último, dentro de los aspectos generales sobre la piel, tengan en cuenta que la piel de los recién nacidos post-término es una piel distinta a la que hemos visto anteriormente. Es una piel que a mí me gusta llamar piel de viejillo o piel de abuelo, porque es una piel que presenta muchas arrugas, grandes zonas de desecación y de descamación y que tiene como última característica que se ve acompañada de unos anejos cutáneos extraordinariamente desarrollados. Una vez vistos los aspectos generales sobre la piel, tengan en cuenta que la piel también en los recién nacidos tiene una serie de particularidades. Primera particularidad: hay determinados colores cuya presencia en el recién nacido invita a pensar que éste está padeciendo un proceso patológico. Así, en primer lugar, la ictericia, de debut en las primeras 24 horas, siempre tiene significado patológico y deben ustedes pensar en 4 procesos: hemólisis, sepsis, hemorragia interna e infección connatal. El segundo color que suele tener significado patológico es el rojo, la policitemia. Lo prioritario es saber la definición de policitemia. Se define policitemia neonatal como hematocrito central venoso mayor de un 65%. El tercer color que invita a sospechar que nuestro recién nacido está padeciendo un proceso patológico es la cianosis. Ante un recién nacido cianótico, sospechen que puede haber dos aparatos, dos sistemas que pueden estar fallando. ¿Cuáles son? El sistema circulatorio y el aparato pulmonar, el aparato respiratorio. Para saber si está fallando el corazón o el pulmón, han de exponer al recién nacido a un test de hiperoxia. Eso significa exponer al recién nacido a la fuente de oxígeno al 100%. Si la cianosis desaparece, si la cianosis revierte, piensen que el recién nacido cianótico está padeciendo un proceso pulmonar. Y si la cianosis por contra no revierte, sospechen que estamos ante un cuadro cardíaco, ante una cardiopatía congénita. La segunda particularidad de la piel, amén de los colores patológicos, la segunda particularidad, decíamos, que deben de tener muy presentes, son determinadas cosas que tienen significado benigno, pero a priori uno podría pensar, por su nombre, que son procesos patológicos. Quédense con la copla de que son cosas que tienen un nombre que invita a pensar en lo patológico, pero tienen un significado benigno. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, quistes de Milium. Los quistes de Milium son zonas de hiperplasia e hipertrofia de la nariz y de la región perinasal. En segundo lugar, han de pensar que tiene un significado benigno a pesar de su nombre los fenómenos vasomotores. ¿Cuáles son? Cutis marmorata, acrocianosis, fenómeno del arlequín, y los dos procesos últimos de significado benigno pero nombre a priori engañoso son eritema tóxico y melanosis pustulosa. Ambos tienen un significado benigno, recuérdenlo. En última instancia, tengan presente
y con esto zanjamos el capítulo sobre aspectos particulares sobre la piel, que los angiomas de distribución simétrica, esto es, aquellos que están presentes en ambos lados del cuerpo, suelen tener significado benigno en el recién nacido. No así los angiomas de distribución asimétrica, especialmente si se presentan en la cara o en los miembros, que suelen tener significado patológico. Bueno, una vez vista la piel, seguimos dentro de la exploración física del recién nacido y vamos a ver qué cosas son especialmente importantes a saber sobre la cabeza, sobre el cráneo. Lo más importante saber dentro de la cabeza del recién nacido es diferenciar bien las dos lesiones traumáticas obstétricas más frecuentes, cefalohematoma y caput sucedáneo. Comenzaremos explicando las características del cefalohematoma para después seguir con el caput sucedáneo. Cefalohematoma. Primero, la definición de cefalohematoma es colección de sangre entre el periósteo y el hueso. Siguiente característica del cefalohematoma. Al ser una colección de sangre entre el periósteo y el hueso, va a quedar delimitado por suturas, va a quedar confinado a un hueso en concreto. En tercera instancia, han de tener presente que el cefalohematoma no asocia lesión de la piel suprayacente. ¿Por qué? Porque la colección de sangre está muy profunda con respecto a la piel. Siguiente característica del cefalohematoma. La aparición de este no es inmediata. El cefalohematoma no aparece inmediatamente después del parto. Hay una latencia de horas en su aparición. ¿Cuándo desaparece? Y esta es la última característica a retener sobre el cefalohematoma. ¿Cuándo desaparece este? Pues desaparece en el rango de semanas. Acuérdense, cefalohematoma. Paralelamente, deben estudiarse el caput sucedáneo, otra lesión traumática obstétrica muy frecuente en los recién nacidos. Recordemos las características del caput sucedáneo. Primera característica es un edema difuso del tejido celular subcutáneo. Segunda característica, no queda confinado al hueso en concreto. Tercera característica, la piel suprayacente va a mostrar un punteado equimótico, esto es, va a estar lesionada. Cuarta característica, aparece inmediatamente después del parto traumático. Y quinta y última característica, tarda tan solo días en desaparecer. Seguimos con la exploración física del recién nacido y vamos a decir varias palabras sobre el abdomen. En primer lugar, tengan presente que la masa abdominal más frecuente en el recién nacido es la hidronefrosis, esto es la dilatación renal. En segunda instancia, tengan presente que la víscera más lesionada en un parto traumático es el hígado y no todos los desgarros hepáticos rigen tratamiento quirúrgico. Tercer mensaje sobre la exploración física del abdomen en el recién nacido. La segunda lesión, la segunda víscera más lesionada en el abdomen es el bazo. Y por desgracia, las lesiones esplénicas suelen requerir tratamiento quirúrgico. Cuarto mensaje sobre el abdomen del recién nacido. Tengan presente un cuadro que es relativamente frecuente, la hemorragia suprarrenal. ¿Cómo reconocer clínicamente una hemorragia suprarrenal? Toda hemorragia suprarrenal en el recién nacido va a presentar los siguientes elementos. Primero, recién nacido macrosómico. Segundo, nacido a través de parto de nalgas. Tercero, empeoramiento clínico. Cuarto, en forma de hipoglucemia persistente. Quinto, con alteraciones iónicas. ¿Cuáles son estas? Hiponatremia e hiperpotasemia. Por último, redondean el cuadro clínico de la hemorragia suprarrenal la presencia de anemia y la presencia de ictericia. El diagnóstico de la hemorragia suprarrenal se hace ponderando la clínica con una ecografía abdominal en la cual se ve la típica lesión en la suprarrenal. Y el tratamiento de este cuadro es estrictamente de soporte o de sostén. Por último, para zanjar el capítulo del abdomen del recién nacido, comentaremos varias palabras sobre el ombligo. En primer lugar, recordemos cómo es la estructura del ombligo. El ombligo, mejor dicho, el cordón umbilical,
presenta los siguientes elementos: dos arterias y una vena, esas son sus estructuras vasculares, acuérdense, dos arterias y una vena, y además de esto va a presentar dos rudimentos: el rudimento, por un lado, del conducto onfalomesentérico y por otro lado, el rudimento del conducto alantoideo. Todos estos elementos, todas estas estructuras van a estar cohesionadas por la gelatina de Barton. ¿Cuándo se desprende habitualmente el cordón umbilical en un recién nacido? Pues a lo largo de los primeros 15 días de vida. ¿Cuál es la patología umbilical que han de retener ustedes? Pues tengan, en primera instancia, bien presente un croquis, un esquema de la patología umbilical. Los problemas umbilicales se pueden clasificar de muchas maneras. Yo les voy a proponer una. Vamos a dividirlos en tres grandes grupos. En primera instancia, los problemas estructurales del ombligo. En segunda instancia, las masas umbilicales. Y en tercera instancia, por último, hablaremos de la infección umbilical, de la onfalitis. Problemas estructurales del ombligo. Problema estructural número 1, arteria umbilical única. En general no asocia a otras malformaciones, si bien puede acompañarse de malformaciones vasculares a otro nivel, malformaciones cardíacas, malformaciones renales y alguna cromosomopatía. Segunda patología estructural, persistencia del conducto onfalomesentérico. El conducto onfalomesentérico es un tubo que conecta el intestino primitivo con el exterior. Este tubo generalmente se cierra. Si no se cierra, si permanece abierto, va a dar lugar a una fístula. A través de esa fístula, ¿qué va a salir? Pues va a salir contenido fecal, va a salir una sustancia de pH alcalino. Acuérdense, vinculen salida de una sustancia de pH alcalino con persistencia del conducto onfalomesentérico. Si auscultamos una fístula por persistencia del conducto onfalomesentérico, vamos a advertir la presencia de ruidos hidroaéreos. Tercera patología estructural del ombligo, persistencia del conducto alantoideo o uraco. El conducto alantoideo es un tubo que conecta la vejiga primitiva con el exterior. Ese tubo generalmente se cierra. Si permanece abierto, va a dar lugar a una fístula. Y por esa fístula va a salir una sustancia de pH ácido, esto es, orina. La auscultación de una fístula por persistencia del conducto alantoideo va a ser neutra, no va a dar lugar a ningún tipo de ruido patológico. Cuarto y último problema estructural del ombligo, retraso en la caída del cordón umbilical. Si el cordón umbilical se desprende más allá de los 15 días de vida, hablamos de este problema, que se puede asociar con alguna inmunodeficiencia, en concreto con defecto en la quimiotaxis de los neutrófilos. Una vez vistos los problemas estructurales del ombligo, vamos a desarrollar las masas umbilicales. Las masas umbilicales se pueden clasificar en función de su tamaño. Así tenemos masas umbilicales grandes, por un lado, y por otro, masas umbilicales pequeñas. Comencemos hablando de las masas umbilicales grandes. Las masas umbilicales grandes se nombran en función de cuál sea su envuelta más externa. En primer lugar, si la envuelta más externa es piel, lo llamamos hernia umbilical. En segundo lugar, si la cubierta más externa es peritoneo, lo llamamos onfalocele. Y en tercera y última instancia, si no hay envuelta externa que lo recubra, estamos ante una gastrosquisis. Una vez vistas las masas umbilicales grandes, pasemos a hablar de las masas umbilicales pequeñas. Las masas umbilicales pequeñas son dos. Son granuloma umbilical y pólipo umbilical. ¿Cuáles son las características del granuloma umbilical? Su consistencia blanda y su color rojo pálido, además de un aspecto vascular. El pólipo umbilical tiene unas características diametralmente opuestas a las del granuloma umbilical. El pólipo umbilical tiene una consistencia dura y tiene un color rojo brillante. Una vez vistas las masas umbilicales, pasemos a hablar del tercer modo que tiene de enfermar el ombligo, que es infectarse, onfalitis. ¿Cómo advertir, cómo sospechar que estamos ante un recién nacido con una onfalitis? Muy sencillo. Un ombligo infectado genera una supuración purulenta, huele mal y aparte de eso tiene los signos clásicos de inflamación, esto es dolor, tumor, calor y rubor. Ante un recién nacido con estas manifestaciones clínicas
que además tienen mal estado general, ingrésenle porque pueden aparecer complicaciones patológicas, puede aparecer sepsis y puede aparecer también peritonitis. Ingrésenle, decía, y pónganle antibióticos, cloxacilina más gentamicina por vía intravenosa. Bueno, y hasta aquí los aspectos que quería comentar sobre la exploración física del recién nacido. No os parece mal, les invito a hacer varias preguntas del test de primera vuelta. En primer lugar, vamos a comentar la pregunta número 2 del test de primera vuelta. Esta pregunta dice así: ¿cuál de los siguientes fenómenos dermatológicos que podemos encontrar en un neonato no debe sugerirnos una patología subyacente? Las opciones posibles son las siguientes. 1. Manchas hipopigmentadas geográficas. Estas manchas hipopigmentadas geográficas corresponden al adenoma sebáceo de Pringle, propio de la esclerosis tuberosa, y como tal tienen significado patológico. Luego esta opción no hay que marcarla como falsa. 2. Ictericia precoz en las primeras 24 horas. Antes hemos comentado que ante una ictericia de debut tan precoz hemos de pensar siempre en un proceso patológico: hemólisis, sepsis, hemorragia interna e infección corneal. 3. Nevus flammeus. El nevus flammeus es un angioma que aparece en un lado de la cara, en concreto en el territorio del nervio trigémino, y lo podemos encontrar en algunos cuadros patológicos, por ejemplo, en la enfermedad de Sturge-Weber, que es una facomatosis, en la cual, aparte de haber angiomas en la cara, hay angiomas leptomeníngeos. La opción número 4 es la que tienen que marcar como falsa. Melanosis pustulosa, dice la opción número 4. Acuérdense de que la melanosis pustulosa, al igual que el eritema tóxico, los fenómenos vasomotores y los quistes de Milium, no tienen significado patológico. Por último, comentemos la opción número 5, manchas café con leche. Las manchas café con leche, si superan un determinado número y a su vez superan estas un determinado tamaño, van a aparecer en algunos cuadros patológicos, por ejemplo, en la neurofibromatosis. Haremos a continuación la pregunta número 5, cuyo enunciado dice así: recién nacido pretérmino de 29 semanas de edad gestacional que sufre distrés respiratorio desde el nacimiento. Ya con este dato nos están comentando que este recién nacido está enfermo. Acuérdense de que la dificultad respiratoria es un signo inespecífico que indica enfermedad en un recién nacido. A las 36 horas de vida, sigue el enunciado, presenta hipotensión, bradicardia, cianosis y la fontanela se encuentra abombada. Cuando el recién nacido enfermo tiene una fontanela abombada, eso nos invita a pensar que estamos ante un cuadro patológico intracraneal. Dentro de los problemas patológicos intracraneales para el MIR han de tener presentes sobre todo o especialmente dos. 1, que haya una hemorragia dentro del cráneo, y 2, que haya una infección dentro del cráneo. Para saber si hay una hemorragia o si hay una infección, consulten siempre el hemograma porque le va a dar muchas pistas. Continúa el enunciado diciendo: en el hemograma presenta 15.000 leucocitos, neutrófilos 45%, linfocitos 42%, callados 0%, plaquetas 180.000 y hematocrito 30%. En cuanto a la serie blanca, no tiene que presuponer ninguna alteración, dado que la leucocitosis es fisiológica en los recién nacidos hasta un dintel máximo de 34.000. Nuestro paciente tiene 15.000, luego no sospechamos una infección máxime cuando tampoco hay desviación izquierda y tampoco hay neutrofilia. La cifra de plaquetas de este paciente es completamente normal, y lo que sí que es patológico es el hematocrito. Un hematocrito del 30% para un recién nacido es muy poco. Tengan en cuenta que un hematocrito de un 30% corresponde con una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, y eso es muy poquito para un recién nacido, puesto que los recién nacidos, cuando salen del claustro materno, tienen entre 14 y 20 gramos por decilitro de hemoglobina. Si juntan recién nacido enfermo con problema intracraneal y hematocrito bajo, ustedes van a sospechar claramente
una hemorragia intracraneal. La pregunta que se nos formula es: ¿qué prueba complementaria consideraría más adecuada en este momento? Y nos dan distintas opciones. Sin duda alguna, la más correcta es la opción número 3, que dice ecografía cerebral. Los recién nacidos no tienen completamente fusionado el cráneo, sino que tienen zonas desprovistas de hueso, las fontanelas. A través de esas zonas, si colocamos una sonda ecográfica, vamos a poder ver lo que ocurre en el parénquima cerebral. Nos va a permitir, por tanto, diagnosticar hemorragias intracraneales, y la opción que tenemos que marcar, por tanto, es la opción número 3. Una vez vista la exploración física del recién nacido, pasaremos a ver distintos bloques de problemas patológicos de la neonatología. El primer problema patológico neonatal que vamos a ver son las enfermedades del aparato respiratorio neonatal. Las enfermedades del aparato respiratorio neonatal son muy frecuentes y usted las debe conocer con cierta soltura. Vamos a explicar en concreto 4 problemas patológicos del aparato respiratorio neonatal. En primera instancia, comenzaremos hablando de la enfermedad de membrana hialina. Para caracterizar esta, tengan presente 4 aspectos. En primer lugar, paciente diana. El paciente diana de la enfermedad de membrana hialina va a ser un recién nacido pretérmino. Tanto más prematuro es el paciente, tanto mayor va a ser el riesgo de desarrollar una enfermedad de membrana hialina. Segundo aspecto a tener en mente: radiografía de tórax típica de este cuadro clínico. La placa de tórax típica de un paciente con enfermedad de membrana hialina va a mostrar una afectación bivasal en forma de infiltrado reticulogranular con broncograma aéreo. Tercer aspecto a tener en mente: ¿esta entidad se puede prevenir? Respuesta: sí. La prevención consiste en la administración de corticoides a la madre. No a todas las madres, única y exclusivamente a aquellas embarazadas cuya edad gestacional oscila entre 24 y 34 semanas y de las cuales se prevé un parto inminente. Último aspecto a saber sobre la enfermedad de membrana hialina: tratamiento. El tratamiento tiene 3 frentes. Primer frente: soporte respiratorio. En un porcentaje no desdeñable de casos, este soporte respiratorio va a estar constituido por ventilación mecánica, dado que la enfermedad de membrana hialina genera una hipoxia importante. Segundo frente: surfactante. Tengan en mente que la enfermedad de membrana hialina etiopatológicamente se produce por un déficit de surfactante. Luego, en el tratamiento no hemos de descuidar este aspecto y administrar a nuestro paciente surfactante por vía endotraqueal. Tercer y último frente terapéutico de la hialina: acuérdense de una cosa, de un aspecto radiológico que les hemos comentado. En la enfermedad de membrana hialina hay broncograma aéreo. También hay broncograma aéreo en la neumonía. Cúbranse las espaldas y administren a este paciente prematuro y por tanto muy vulnerable tanto surfactante como antibióticos por vía intravenosa, ampicilina y gentamicina en concreto. Segunda patología del aparato respiratorio neonatal que vamos a desarrollar: taquipnea transitoria del recién nacido. Paciente diana de la taquipnea transitoria. La taquipnea transitoria del recién nacido, también llamado síndrome de Abri o distrés respiratorio tipo 2, afecta preferentemente a recién nacidos a término o bien a prematuros casi término, entendiendo por prematuros casi término los 36 semanas, nacidos a través de parto vaginal rápido o de parto por cesárea, o si la madre está sobrehidratada. Cambios radiológicos típicos de esta entidad. Los cambios radiológicos más típicos de esta entidad vienen marcados por una palabra clave, es la palabra líquido.
Habrá líquido intersticial, habrá líquido en las fisuras, habrá líquido entre las pleuras, esto es derrame pleural, en definitiva, acuérdense, líquido. Tercer aspecto a tener en mente sobre la taquipnea transitoria del recién nacido. Su prevención no se puede llevar a cabo, es una entidad que no se puede prevenir. En la hialina vimos que sí, en la taquipnea transitoria del recién nacido no hay prevención posible. Por último, tratamiento de la taquipnea transitoria del recién nacido. El tratamiento se limita a garantizar un buen soporte respiratorio para estos pacientes. El soporte respiratorio va a quedar marcado en esta entidad por gafas nasales, oxígeno en gafas nasales. Tercer problema respiratorio neonatal a tener en mente, síndrome de aspiración meconial. El paciente diana típico del síndrome de aspiración meconial es un recién nacido postérmino o un recién nacido con un crecimiento intrauterino retardado. La expresión radiológica del síndrome de aspiración meconial va a venir marcada por los siguientes aspectos. En primer lugar, tengan en cuenta que los pegotes de meconio tienen tendencia a atrapar aire, por tanto, el signo radiológico fundamental va a ser la hiperinsuflación pulmonar. Además de esta hiperinsuflación, se visualizarán los tapones de meconio como unas condensaciones blanquecinas de aspecto desplecado y que recuerdan bastante al algodón. Por último, tengan presente la posibilidad de encontrar aire ectópico en esta patología, aire ectópico en forma de neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial y un largo etcétera. Prevención. ¿Esta entidad se puede prevenir? Respuesta, sí. La prevención consiste en la administración, mejor dicho, la prevención consiste en la aspiración traqueal bajo visión directa que se va a realizar única y exclusivamente en aquellos recién nacidos deprimidos que estén impregnados de un meconio espeso, de un meconio en puré de guisantes. Por último, tratamiento del síndrome de aspiración meconial. Lo principal es garantizar un buen soporte respiratorio, aunque hay algunas medidas terapéuticas accesorias que en determinados casos se van a utilizar. Medida accesoria número 1, antibióticos. Hay algunos hospitales cuyo protocolo terapéutico de esta entidad se van a administrar a priori antibióticos, si bien en algunos centros no se utilizan. El porqué de esta discrepancia radica en que el meconio primariamente es estéril, si bien como un buen cuerpo extraño que es en la vía aérea, un paciente con SAM puede desarrollar en un futuro neumonías bacterianas secundarias, sobre todo producidas por E. coli, en segundo lugar por listeria. Esta posibilidad de una infección secundaria hace que en algunos centros esta entidad del síndrome de aspiración meconial se cubra a priori con antibióticos con fines preventivos. La última modalidad terapéutica del SAM se va a utilizar única y exclusivamente en aquellos casos de SAM que requieran ventilación mecánica prolongada. Si un cuadro de síndrome de aspiración meconial requiere ventilación mecánica prolongada, podemos utilizar surfactante con la intención de que éste nos permita bajar, disminuir, reducir los parámetros del respirador. Para acabar la patología respiratoria del paciente en edad neonatal, vamos a hablar de la displasia broncopulmonar. ¿Cuál es el paciente diana de esta entidad? Pues el paciente diana es un antiguo pretérmino que al mes de vida sigue necesitando oxígeno. ¿Cuál va a ser la expresión radiológica del síndrome de aspiración meconial? La expresión radiológica de esta entidad tiene un nombre metafórico, se le llama pulmón en esponja. Se le llama pulmón en esponja porque va a presentar áreas circulares enfisematosas y además tractos fibrosos retículo-intersticiales. Y no solo por eso, sino porque se suele apreciar un cierto grado de edema pulmonar. Igual que las esponjas suelen estar mojadas, en estos pacientes suele haber un cierto componente de líquido.
¿Se puede prevenir la displasia broncopulmonar? Pues sí, sí que se puede prevenir. Tengamos en cuenta cuáles son los 3 pilares etiopatogénicos implicados en una displasia broncopulmonar. Inmadurez, que obviamente no se puede prevenir. Toxicidad por oxígeno, que sí se puede prevenir si limitamos al máximo el flujo de oxígeno, al máximo dentro de lo razonable. Y el tercer pilar etiopatogénico de esta entidad es el paro y volutrauma, el traumatismo por presión y el traumatismo por volumen secundarios a un mal uso del respirador. La manera de prevenir esto es limitar al máximo los parámetros del respirador en cuanto sea posible. El tratamiento de la displasia broncopulmonar incluye los siguientes factores o los siguientes elementos. Primero, oxigenoterapia. Estos pacientes, al igual que los pacientes con una EPOC, adultos, necesitan oxigenoterapia domiciliaria. 2. Beta-2 agonistas de vida media corta, que van a permitir evitar los episodios de broncoespasmo que pueden tener estos pacientes. Pilar terapéutico número 3, corticoides por vía oral, que han de ser usados solo en casos de displasia broncopulmonar grave y con una gran cautela, dado que se ha vinculado el uso de corticoides postnatales en prematuros con un aumento en el riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Cuarta medida terapéutica, fisioterapia respiratoria, que van a permitir a estos pacientes desembarazarse del moco coleccionado en los pulmones. Y por último, en estos niños hay que restringir líquidos al máximo posible y usar diuréticos, sobre todo en casos de gran edema pulmonar. Bueno, una vez desarrolladas estas 4 entidades patogénicas, acuérdense, enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial y displasia broncopulmonar, pasemos a su aplicación práctica a través del ejercicio de varias preguntas de nuestro test de primera vuelta. Comencemos hablando de la pregunta número 8. Esta pregunta dice así: señale la afirmación falsa respecto al manejo de los recién nacidos pretérmino. La opción número 1 dice: la administración prenatal de corticoides a la madre tiene más beneficios en los embarazos de más de 34 semanas. Esta es la opción falsa. Acuérdense, los corticoides están indicados en aquellas embarazadas cuya edad gestacional oscila entre 24 y 34 semanas y de las cuales se prevea un parto inminente. Lo tenemos sencillo, pues las otras opciones han de ser correctas. La opción 2 dice: el beneficio óptimo de la administración prenatal se observa a las 24-48 horas después de iniciar el tratamiento. La opción 3 también es correcta, dice: la administración de surfactante exógeno mejora la supervivencia de la hialina, pero no reduce la incidencia de displasia broncopulmonar. La opción número 4 dice: la canalización de la vena umbilical puede tener como complicación una trombosis de la vena porta, correcto también. Y quinto y último, ante la sospecha diagnóstica de enfermedad de membrana hialina, deben administrarse siempre antibióticos, ampicilina y gentamicina. Pasemos a hacer la pregunta número 9, también perteneciente a este bloque de respiratorio neonatal. Es un caso clínico. Ante un neonato a término que tras cesárea presenta precozmente taquipnea y cianosis que desaparece con pequeñas cantidades de oxígeno. Al decir una cianosis que desaparece con pequeñas cantidades de oxígeno, nos están aludiendo directamente al problema pulmonar, lógicamente, en el que la auscultación pulmonar es normal y en el que la radiografía muestra marcas vasculares prominentes y líquido en las fisuras sin broncograma aéreo, sospecharemos. La opción correcta es la número 2, una taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Por qué es esta opción y no las otras? Pues muy sencillo. Tengan en cuenta que nos están dibujando un recién nacido a término. Tengan en cuenta también que ha nacido por cesárea. Y 3, tengan en cuenta que su expresión radiológica va a ser la presencia de líquido, palabra clave radiológica en esta entidad, tal y como se ha comentado antes en la exposición teórica. Siguiente pregunta, también perteneciente a este bloque. Haremos la pregunta
número 10. Recién nacido de 35 semanas de edad gestacional que en las primeras 12 horas de vida presenta taquipnea, quejido audible, cianosis progresiva parcialmente refractaria a la administración de oxígeno. A la auscultación encontramos crepitantes, sobre todo en vasos pulmonares. En la gasometría aparece hipoxia progresiva, aumento de la presión parcial de CO2 y acidosis metabólica. ¿Qué radiografía de tórax esperaría encontrar en este momento? Pues antes de evaluar cuál sería su expresión radiológica, primero tienen que saber ante qué cuadro clínico nos estamos enfrentando. Los elementos clave para llegar a una conclusión buena, a una conclusión acertada, son los siguientes. Primero, estamos ante un recién nacido prematuro, dado que tiene 35 semanas de edad gestacional. Segundo, nos estamos encontrando ante un cuadro respiratorio, una cianosis parcialmente refractaria a la administración de oxígeno, de corta evolución, dado que estamos ante las primeras 12 horas de vida. Y hay una afectación, sutilmente nos lo dicen en el enunciado, de ambas bases. Eso nos invita a pensar que estamos ante una enfermedad de membrana hialina. ¿Y cuál es la expresión radiológica, según lo que hemos comentado antes, sobre la enfermedad de membrana hialina? ¿Cuál va a ser la expresión radiológica y, por tanto, cuál va a ser la respuesta correcta en esta pregunta? Nos vamos a quedar, obviamente, con la opción número 2. Infiltrado de patrón retículo granular con broncograma aéreo. Seguimos haciendo preguntas sobre aparato respiratorio neonatal y pasemos a leer y a comentar la pregunta número 14. Un niño de 42 semanas de gestación, arrugado, pálido, hipotónico, apneico y cubierto de líquido amniótico verdoso. Respecto a este cuadro, señale la opción falsa. Bueno, en primer lugar, ¿ante qué cuadro estamos? Pues parece que estamos ante un síndrome de aspiración meconial. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, estamos ante un recién nacido que tira más a postérmino, tiene 42 semanas de edad gestacional. Además está impregnado de líquido amniótico verdoso. Y además no respira, esto es, está deprimido desde un punto de vista respiratorio. Nos piden que señalemos la opción falsa. La opción número 1 dice: la primera maniobra en su reanimación ha de ser la aspiración de tráquea bajo visión laringoscópica. Obviamente está indicado prevenir esta entidad porque concurren las dos circunstancias que antes comentamos: meconio espeso y recién nacido deprimido. La segunda opción dice: es una patología típica de recién nacidos pretérminos y recién nacidos atérmicos. La opción 2, por tanto, es la que hay que marcar como falsa, dado que el síndrome de aspiración meconial afecta preferentemente a postérminos. La opción 3 es correcta. El E. coli es el germen más frecuentemente implicado en cuanto a desarrollo de neumonía bacteriana secundaria de estos pacientes. Lo hemos comentado ahora y a continuación comentaremos que la segunda bacteria en cuanto a frecuencia implicada en neumonía bacteriana en estos pacientes es la Listeria monocytogenes. La opción número 4 dice: en la radiografía de tórax es típico encontrar un patrón de atrapamiento aéreo, y la opción 5 y última comenta: esta patología produce una llamativa hipertensión pulmonar, lo cual es cierto, y si esta aparece y se consolida, nos vemos obligados a garantizar un doble soporte, tanto cardíaco como circulatorio a estos niños, y nos vemos obligados a usar una oxigenación a través de una membrana extracorpórea, hecho que es especialmente delicado. Seguimos viendo preguntas sobre el aparato respiratorio del periodo neonatal y vamos a comentar la pregunta número 17. Un recién nacido de 32 semanas con antecedentes de enfermedad de membrana hialina, sometido a ventilación mecánica con altas concentraciones de oxígeno, tiene actualmente un mes de vida y sigue dependiendo del respirador para mantener adecuadas saturaciones de oxígeno. Antiguo pretérmino que al mes de vida sigue necesitando oxígeno, ese es el paciente diana típico de una displasia broncopulmonar.
En los últimos días presenta además oliguria con edemas en miembros inferiores y se palpa el hígado a 5 centímetros bajo el reborde costal derecho. Ojo, este paciente con una displasia broncopulmonar parece que se ha complicado. Las dos complicaciones fundamentales a tener en mente en esta entidad y que pueden motivar incluso la muerte son el fracaso del ventrículo derecho por un lado, complicación esta que se ha dado en nuestro paciente, y la segunda y última complicación importante a tener en mente es la aparición de una bronquiolitis obliterante. Si bien hemos comentado que pueden sobrevenir complicaciones importantes en el contexto de una displasia broncopulmonar, la norma es que este cuadro clínico, contrariamente a lo que pudiera pensarse, suele evolucionar favorablemente y tiende a resolverse de manera plena a lo largo de los primeros meses de vida. Normalmente, cuando el paciente tiene entre 12 y 24 meses, se ha solucionado el problema. Continuamos con el enunciado de la pregunta 17. En la radiografía de tórax se observa una imagen de pequeñas zonas redondas y claras que alternan con otras de mayor densidad. Expresión esta que nos viene a especificar qué clase de pulmón en esponja de estos niños en relación con la patología que presenta este paciente señala la respuesta falsa. Primero, se consideran factores de riesgo para su desarrollo el hecho de tener distrés respiratorio grave que precise largos periodos de administración de oxígeno. Toxicidad por oxígeno, inmadurez y barotrauma eran los tres pilares etiopatogénicos en esta entidad. Dos, las principales causas de muerte de estos pacientes son la bronquiolitis necrotizante y el fallo cardíaco derecho, lo cual es cierto, lo acabamos de comentar. El tratamiento incluye broncodilatadores, diuréticos y dexametasona. Tengan en cuenta lo que antes esbozamos. Los corticoides en estos pacientes han de ser usados con extrema cautela, solo están indicados en cuadros muy graves de displasia broncopulmonar. La opción número 4, que es también correcta, dice la nefrolitiasis puede ser una complicación para estos pacientes secundaria al uso de diuréticos y a la alimentación parenteral. Bien, es correcta, tampoco es un detalle que tenga gran importancia. La opción 5 es la opción que hemos de marcar como falsa y veamos por qué. A pesar de que pueda retirarse la administración de oxígeno antes de salir de la unidad de cuidados intensivos, el pronóstico para la mayoría de estos pacientes es malo, presentando en la adolescencia obstrucción de las vías respiratorias e hiperreactividad bronquial. Acabamos de decir que el pronóstico para estos pacientes es generalmente bueno y tiende a evolucionar hacia una resolución completa a lo largo de los primeros meses de vida.